Bueno, hola a todos y a todas los que nos están viendo. Bienvenidos a Cinematografiando. Hoy vamos a hablar de Los idiotas de Lars von Trier a propósito de Dogma 95 y pues vamos a hablar un poco de la estupidez en la sociedad, hablando de los idiotas. Bueno, para hoy estamos yo, Daniel Beltrán, Andrés Stous. ¿Qué hay, Andrés? ¿Cómo vas? Hola Dani, hola Luis, un placer, ¿no? Bien, 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 bien. Muy, con muchas confrontaciones con los idiotas y bueno, ya hablaremos de eso. Sí, entonces, como lo decía Andrés, desde España nos acompaña Luis, realizador y guionista. ¿Cómo vas? Pues muy bien, chicos. La verdad es que con ganas de hablar largo y tendido sobre el tema que nos ocupa hoy. El fenómeno de Dogma empieza en 1995 con Lars von Trier y Thomas Wittenberg lanzan 500 panfletos sobre el auditorio parisino de Bonn en una conferencia sobre el futuro del arte inventado por los Lumière el cine. Y esos panfletos pues son una imagen muy bíblica que representa como un voto de castidad que ellos le planteaban al cine. En ese sentido, como la última vanguardia del cine. Voy a mencionar entonces el voto de castidad que dice: juro que me someteré a las reglas siguientes establecidas y confirmadas por. Primero, el rodaje debe realizarse en exteriores. Accesorios y decorados no pueden ser introducidos. Si un accesorio es concreto, es necesario para la historia, será preciso elegir uno de los exteriores en los que se encuentre ese accesorio. Segundo, el sonido no debe ser producido separado de las imágenes y viceversa. No se puede utilizar música, salvo si está presente en la escena que se rueda. Tercero, la cámara debe sostenerse en la mano. Cualquier movimiento o inmovilidad conseguido con la mano están autorizados. Cuarto, la película tiene que ser en color. La iluminación especial no es aceptada. 5. Los trucajes y filtros están prohibidos. Sexto, la película no debe contener ninguna acción superficial, muertos, armas, etcétera, en ningún caso. Séptimo, los cambios temporales y geográficos están prohibidos, es decir, que la película sucede aquí y ahora. 8. Las películas de género no son válidas. Noveno, el formato de la película debe ser en 35 milímetros y el director no debe aparecer en los créditos. Entonces, en 1998, Lars von Trier hace Los Idiotas, trata de un grupo de jóvenes que comparten un mismo interés, la idiotez. Con una casa de campo como base, pasan el tiempo libre juntos explorando los ocultos y poco apreciados valores de la idiotez. El grupo se dedica a enfrentarse a la sociedad con sus idioteces. Karen, una mujer solitaria y reservada, se une al grupo después de participar involuntariamente en una de sus actuaciones. Bueno, yo quiero preguntarles a ambos, pues, quién es el idiota en esta película, ¿no? El idiota en esta película pienso que somos todos. Es una introspección a la sociedad desde mi interiorización y cómo yo lo expreso hacia afuera, ¿no? Me parece una cinta llamativa porque maneja la improvisación desde el principio. Interpreta roles definidos y cada idiota maneja su propio mundo. Y lo interesante es que los idiotas se comportan como idiotas con ellos mismos. Hay ciertas escenas, si ustedes recuerdan, hay ciertas escenas que ya la idiotez llega a un punto en que ellos mismos se interpretan a sí mismos en ese círculo. ¿Ya? Se da en el plano con Jeep y Josephine, cuando están a punto de estar en este encuentro sexual después de la orgía, cómo ellos manejan ese plano de idiotez realmente. Ahora, pienso que es un llamado de atención a la sociedad y cómo se manejan estos discursos sociales y cómo el que aparentemente es normal
ve al idiota, al enfermo mental. Entonces, es todo un juego de diálogos, de roles. Me gusta, hablando en el plano técnico, el movimiento de cámara que es fluido, dinámico constantemente, la naturalidad de la ambientación, ¿sí? Y me gusta que por ciertos momentos se ve el micrófono en la parte de arriba de la pantalla, dando también o invitando el cine sobre la naturalidad de la vida. Ya lo interpreté así. Entonces, pero la reformulación que yo quiero con ustedes es, juguemos a esto. ¿Quién es más idiota? ¿El que lo está actuando o nosotros los espectadores que ve la película? Me puse en ese plano. Si Lars von Trier quería darnos ese manifiesto de esa manera, ¿quién es el idiota? ¿El que lo está realizando o el que lo ve? ¿O quiénes somos los idiotas en la sociedad? Si los aparentemente normales o los que realmente tienen ciertas condiciones cognitivas que no pueden arreglar, ¿ya? Y esto se ve representada en una escena, pienso yo, con Jeep en un bar con una especie de motociclistas donde lo llevan al baño a orinar y no puede. Le sacan el miembro y lo ponen a orinar. Entonces, ¿quiénes más idiotas? ¿O quiénes abusamos de la idiotez? Es mi pregunta para ustedes, muchachos. Más que juzgar, es decir, quién es más idiota, es decir, yo lo que pienso es que Lars von Trier lo que hace es, dentro de la ética, ¿no? De la ética del cine, de la ética de los valores, busca la verdad dentro de lo anárquico y dentro de su propio ateísmo busca un poco el absoluto a través de las debilidades humanas, ¿no? Es decir, eso es como una manera de decir, la sociedad más que el espectador, yo creo que evidentemente el idiota, lo que dirías tú, sería el espectador, más que el espectador yo creo que sería las personas normales, entre comillas, que es un reflejo del espectador, ¿no? Digamos que esos seríamos los mismos, ¿no? Luego, evidentemente, tienes el personaje de la que involuntariamente se mete en el juego y acaba haciendo el idiota como ellos, que es una manera como de decir, ¿no? Todo puede llegar a tener una... puede ir por buen cauce, ¿no? O sea, tal. Pues evidentemente, claro, te parece una patochada de personas cuando realmente lo que están haciendo o lo que está haciendo Las von Trier a través de ellos es humanizar a los demás, ¿no? Quiero decir, un ejercicio que hacía mi hermana cuando estuve a terapia ocupacional era ir en silla de ruedas para ver cómo la gente empatizaba con ella, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que busca Las von Trier, ¿no? Esa manera de no es reírse de nadie, sino de sacar lo bueno y lo malo, pero yo creo que incluso, mejor dicho, lo bueno, que ahí está la parte, se ha dicho mejor a veces alguna crítica que es moralista, para mí es más ética que moralista, moralista me parece algo negativo, que es sacar lo bueno de los demás. Entonces, al principio la empiezas a ver, piensas que son gente que se ríe de los demás, luego ves que la sociedad es bastante hija de puta, bastante poco empática, luego ves que la sociedad puede llegar a ser muy empática y yo creo que eso acaba construyendo, pues eso, una realidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, concuerdo contigo que von Trier no busca reírse de la condición humana. Es más, yo creo que da un ejemplo de cómo deberíamos comportarnos en sociedad con respecto a estas personas. Pero si nos vamos a la historia realmente, el grupo de idiotas que se hacen pasar por idiotas sí se ríen de la sociedad y sí se aprovechan. ¿Sí me entiendes? Y lo explican y lo explican en una de las últimas escenas cuando Karen le dice a Stosser por qué les gusta aprovecharse de la situación, por qué les gusta reírse. Entonces, yo sí creo que es un doble juego que hay escondido, ¿ya?
lo que me parece más interesante aún, cómo lo podríamos ver representado en la sociedad misma. Aparte, hay una escena con el funcionario del distrito donde él sale desnudo hacia la calle diciéndole fascista, fascista, fascista. Hay un discurso político también en la manera muy fuerte. Entonces yo digo, hombre, ahí es donde va mi reformulación. ¿Quiénes son, quiénes son los idiotas realmente? Porque es que Von Trier inteligentemente desde la improvisación y desde la manifestación de la cámara inclusive ya nos está dando un punto de vista sobre lo que él considera que se está haciendo bien o mal en la sociedad. Ya, o sea, eso me dejó a mí, sí, pero también con un conflicto. O sea, ¿qué definimos nosotros al ver esta película? O sea, ¿cómo realmente la podemos analizar y cómo realmente la podemos abordar? Es mi pregunta. O sea, mi alusión por lo que decías del tema que quería corregirte era, yo no creo que Lars von Trier se quiera abrir de los demás o ni siquiera, a ver, él sí lo pensaba en el guión, evidentemente, pero claro, cuando también, no sé, como guionista, tú en el fondo quieres manipular al espectador o como director, como montador, para conseguir llegar tu mensaje. Quiero decir, yo no creo que el von Trier quiera reírse de los demás, pero sí creo que la gente, tanto los espectadores, sobre todo los personajes normales, digamos, o que no tienen diversidad funcional, los puedo decir ahora, ellos sí pueden creer o sí pueden pensar o piensan, de hecho, al principio, que la von Trier se está riendo o las von Trier a través de sus personajes se están riendo, ¿no?, de los demás. Eso sí lo creo, que evidentemente luego, lo que hemos dicho, no. Entonces yo creo que más que buscar un idiota es buscar eso, es buscar que realmente a través de este experimento, que tampoco es un experimento, es decir, es el niño con autismo o el niño eh, con diversidad funcional que entra en una cafetería, ya está poniendo, ya está poniendo a prueba, en tela de juicio a la gente que está ahí. Quiere decir, les está educando. Quiere decir, porque en el fondo al principio la gente se gira y ese ruido y ese niño tan raro, y ya no te digo un niño, te digo un adulto. Y luego al final les está poniendo, que es, les digo, lo de mi hermana, que sea todo inventado, a mí no me parece mal, cuando realmente tiene una carga que es solo vamos, una carga que supongo para cambiar conciencias y no para reírse de. Eso que dicen de Lars von Trier respecto al espectador y los personajes, me parece que en ese sentido funciona narrativamente el dogma, porque el hecho de que no haya cambios de luz, de que la cámara se esté moviendo en mano y de que prácticamente sea él como siguiendo a los personajes a manera con un dispositivo muy documental, es como ponerse a la altura de los personajes en últimas de esas improvisaciones que hace con los actores y no ponerse ahí en esa posición a juzgar al otro. A mí me interesa esa frase que dice uno de los personajes de que ser idiota es un lujo, un adelanto. O sea, que le dice a Karen que los idiotas son el futuro y que siempre podrás encontrar tu idiota interior, ¿no? Y señala a los del grupo y dice pues que son un idiota feliz, ¿no? Un hombre feliz. Entonces a mí en ese sentido me parece también como muy reveladora la peli, decir como que la felicidad quizá no está en un conocimiento exacerbado o en creerte superior a otros, sino que con las cosas más cotidianas que hacen los idiotas, pues son felices, ¿no? Y por eso también me parece impactante la parte de la peli donde Josephine, o sea, el papá de Josephine se la intenta llevar o se la lleva y está como pues el drama que despierta la situación, ¿no? Ahí como con el grupo de los idiotas y como que ella era feliz ahí o supuestamente todos estaban bien ahí y entonces sale como lo trágico de que no, de que te tengo que llevar al mundo
y tienes que tomar pastillas y pues despierta como todo ese caos que ellos ahí estaban en esa armonía, pues no sé, es como esa armonía de ser felices con poco también, me parece que es eso. Es un poco el ataque que es algo en general, que lo ves con celebración. O sea, a mí lo que me gusta del Dogma, sobre todo de las dos películas que más me gustan, es ese ataque a la burguesía, ¿no? Que han hecho Thomas Vinterberg y Les von Trier en general, pero sobre todo un poco como Buñuel, ¿no? Entrarse en un ejemplo, ¿no? Que era un burgués que hacía la crítica a la burguesía, como hace Haneke, por poner un poco de referencias, ¿no? Entonces, los idiotas en el fondo es eso, es decir, lo que decís, ¿por qué yo soy el raro, no? Cuando, claro, que es lo que dicen un poco Andrés, a lo mejor el raro eres tú, ¿no? Juntando un poco lo que decís, yo creo que no hay que buscar ningún idiota, pero sí el sentido de que no juzgar, ¿no? Y decir, a lo mejor el que, vamos a decir feliz en vez de idiota. A lo mejor el que es feliz es el idiota, no es el que gana, va a ser el más rico del cementerio, tiene una familia estable, tiene una vida, se supone que socialmente aprobada, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el punto de los idiotas, como luego ya hablaremos de celebración, como puede ser el resto. Yo digo, no he visto todas las de tal, pero yo creo que es un punto muy en común de Las von Trier con Melancolía, que ya nos salimos de Dogma, en La caza, ¿no? Ya nos salimos. Pero bueno, yo creo que ahí en Los idiotas, sobre todo, y en Celebraciones, cuando se hace esa crítica exacerbada, ¿no? De decir, oye, lo que dices tú, el padre que quiere que su hija sea normal, ¿no? Es decir, cuando, bueno, yo aquí a lo mejor soy feliz y el que a lo mejor no es feliz eres tú, ¿no? Hay un punto de confrontación que Stosser les hace a sus compañeros al final, donde dicen, pásense por idiotas frente al cercano, a la persona cercana, a ver cómo les va. Y ahí entra uno de los personajes, que no recuerdo ahora el nombre, dice, yo no puedo hacerlo. O sea, yo no puedo arriesgar lo que yo tengo. Entonces, ahí entra una confrontación interesante acerca de los roles que se juegan en la sociedad. O sea, ahí nos dice, o por lo menos así yo lo tomo, la vida, las personas tienen diferentes capas que la moldean, diferentes máscaras que la moldean, y no todos eh, las damos a conocer realmente a las personas. Tú manejas un prototipo de persona en tu casa, un prototipo de persona en la calle, y yo creo que va también un poco de eso, ¿ya? Porque si, a ver, si la persona consciente, que es normal, aparentemente normal, ¿qué podemos significar o qué podemos darle significado a lo normal? Si realmente las personas nos manejamos por capas, por moldes, por máscaras, manejamos diferentes realidades y yo creo que es la película en ese sentido, como lo dijo Luis al principio, choca en una anarquía eh, frente a un Estado, frente a un gobierno, ¿sí? Vuelvo, insisto, fascista, fascista. O sea, eso es una interpretación de lo que se vive ya como persona en un conglomerado social. O sea, no sé, yo también veo a la película como una cinta contestataria a un determinado sistema, a un determinado movimiento, a una determinada clase social, ¿sí? Cuando juegan con el caviar en el comedor, o sea, son manifestaciones, son mensajes que nos da Bontrier sutilmente o no, ¿sí? Pero que lo da, que lo expone, ¿ya? Y que también yo veo que es una relación que hay con el individuo, sea cual sea, con la sociedad. Un, una pregunta que les iba a hacer, ¿les pareció un poco excesiva la orgía? Perdona, la... La orgía que hay entre el grupo, eh, yo lo vi como una excusa, más bien, como una excusa visual, como una excusa para
de libertad, un sinónimo de libertad. Lo vi así, no sé ustedes. Lars von Trier, pues los que decía antes, realmente él quiere aparentar que se está riendo de la gente normal o que está utilizando a los, ¿no? Pero eso en el fondo es una mentira. También, evidentemente, utiliza la orgía como una manera de clímax de cómo personas subnormales pueden llegar a hacer el amor, ¿no? Cuando son niños y como un niño puede hacer el amor, ¿no? Aunque tengan 40 años. Y yo, habiéndome dedicado a eso como voluntario y tal, hay relaciones entre personas con síndrome de Down, incluso llegando a tener hijos. Entonces yo creo que él seguramente un espectador, ya me pongo un poco no en el prejuicio, pero vamos, estoy seguro, él lo va a ver como de, bueno, esto aparte de una agresión moralista, de una agresión contra la moral, no es normal que... Esto es como el sumum ya, no de la idiotez, sino del agravio moral, ¿no? Es decir, cómo puede hacer una orgía personas que tienen una discapacidad funcional, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Está muy bien que el control juegue con esas cosas, ¿no? Con esos elementos. Es decir, realmente lo que le está diciendo es el amor, ¿no? Es realmente la orgía, que bueno, suena a sexo, ¿no? Pero en el fondo la forma de verse en la pantalla es el amor que se sienten unos por otros y es el sumum del amor, ¿no? Que decías, como puedes ver en el perfume, ¿no? Es decir, entonces, a mí eso es lo que me gusta, es decir, ese grado de decir, bueno, pues la forma que tenemos de llamarnos todos, pues es la tecnología, ¿no? O sea, yo lo veo como que evidentemente veo la parte de atrás manipuladora, no lo quiero decir mal, pero es así el cine de Lars von Trier, pero no veo que lo esté diciendo como una forma de provocar, ¿no? ¿Cuántas películas hemos visto que lo han utilizado cosas similares, como puede ser Gaspar Noé, una violación de 9 minutos irreversible, para provocar y para nada más, ¿no? Es decir, porque el cine de Gaspar Noé es provocar, no quiere meter un rollo moralista que no es real. En cambio, Lars von Trier yo creo que sí quiere meter, igual que al principio no se está riendo de la gente, sino está intentando cambiar conciencias de la sociedad, la orgía me parece que es una forma de demostrar que eso, la felicidad que tienen ellos, ¿no? El cine de Lars von Trier, como lo que él hace en todas sus películas, que es hablar de emociones también. Entonces, en ese sentido, claro, al hacer una orgía, estás ahí exponiendo esas emociones de los personajes y sí, también, exacto, esa libertad, o sea, como que algo que no, a veces la gente no puede concebir, como un idiota porque no puede ser feliz y un idiota porque no puede disfrutar y follar y tal, ¿no? Y es como esa libertad también ahí. Y sí, es interesante esas emociones, ¿no? Y también con el personaje de Karen, cómo llega ahí también a acercarse con la cámara de esos primeros planos y es como la que está ahí como haciéndonos dudar como de esa inocencia, como descubriendo ese mundo, ella ahí mediando ese mundo. Y que quería ahí anotar otra frase que dice que es como que si la gente ve las cosas de otro modo, vería su belleza, ¿no? Entonces, sí, como que esa frase me dice muchas cosas de eso. Pero Karen realmente para mí es nosotros, o sea, es el espectador cuerdo, abierto de mente, es decir, el que realmente está entendiendo lo que están haciendo los idiotas. Entonces, claro, cuando decimos, realmente somos nosotros Karen, y realmente ella es la que se ha metido, ¿no?, en el berenjenal, o sea, se ha metido dentro, está dentro de la perspectiva, ha metido la cámara dentro de esos personajes o se ha metido dentro de esa comuna y es la que realmente entra, pues como entraríamos cualquiera, ¿no? Si vemos un grupo de 20 personas que encima está fingiendo o no, o que pensamos que están locos y tal. Yo creo que es eso, entonces creo que lo que hay que entender, o lo que tienen que entender, que realmente
todos, es decir, todo el mundo es, digamos, son normales, pero Karen creo que se acerca un poco más a nosotros, ¿no? Y no es el equilibrio entre, que eso es difícil de decir, pero sí es la persona quizás más, ¿no? Quiero decir, es la que lo ves de una forma de vista más empático. El resto de la sociedad no, porque no se convierte en Karen, ¿no? Y los idiotas, en el fondo, no sabes si van a seguir haciéndolo siempre y van a seguir, digamos, cambiando conciencias como han hecho con Karen, ¿no? Entonces yo me siento identificado con Karen en ese aspecto, ¿no? Porque realmente a lo mejor, sí, o sea, cualquiera nos sentimos identificados con Karen, porque realmente si tienes una mente abierta o si tienes una mente de protesta, a lo mejor, no sé si Karen al principio la forma que llega es una forma de protesta, de decir, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? No es el burgués o el no burgués, el obrero que sale corriendo diciendo eso están locos o llama a la policía, ¿no? Entonces yo me siento reflejado con Karen y creo que es un poco el alter ego de Lars von Trier en la película. Pero también por ciertos aspectos eh, representa la incomodidad del otro, ¿ya? La incomodidad, porque si se dan cuenta, la escena de la orgía la enfoca ella distante en la ventana, mirando hacia afuera. Es un poco la no aceptación de ese entorno, un poco, ¿no? Un poco, porque a la larga ella lo termina aceptando inconscientemente con su familia cuando regresa después de 2 semanas, comiendo el postre en la mesa, inconscientemente o automáticamente se vuelve un idiota, ¿ya? Entonces sí, me da esa percepción que Karen es el espectador igual que Luis, perfectamente, concuerdo exactamente igual, pero también la incomodidad del otro, de la persona que llega a ese entorno. Eh, Insisto con la orgía, siento que fue como algo igual de un llamado de atención, como lo dijo Luis, en las personas de una condición diferente también pueden disfrutar del sexo, también pueden disfrutar de las condiciones de la vida. Y esto es un mensaje fuerte. La película en sí es un mensaje social y político que maneja las estructuras sociales, las vuelve en un entorno íntimo dentro de la anarquía del grupo. ¿Sí? Como líder es Tosser, ¿no? El siempre, el que vigila, que es Tosser, el que los maneja. Me llamó mucho la atención el personaje de Susan, la que los cuida. Ya es ese personaje, no sé en qué fila colocarla, que es la que acompaña a Karen a lo último y la que le dicen después de que Karen se vuelve idiota, le dice, ya es hora de irnos, ya nos podemos ir. Susan, no sé, es como el ente ahí eh, que cuida, el protector de esa comunidad. Yo veo a Stosser como el líder, como el que impone, como el que se saca de casillas en muchos aspectos. Y la escena del altillo, cuando lo encierran a él, después de la escena del fascista, eh, me llamó la atención que de pronto ese personaje en sí tiene un grado de locura, ya, porque se saca de sí. Entonces, no sé, la película, cuando la vuelvo a ver anoche, me pasó lo mismo que Underground de Kusturica. Me replanteó muchas situaciones, muchas cosas acerca de la sociedad en la que vivimos. Y no una sociedad por países, sino una sociedad universal. Escondemos muchas cosas los humanos. O sea, ya estamos hablando de humanidad. ¿Ya? Y eso es lo que me replanteó. Pues para mí es un antigénero y un antigénero en el fondo es un género.
Y esa es la grandeza de Lars von Trier y de Thomas Vinterberg, que no hay que olvidar, ya te digo, y si ahora podemos hablar de ello después cuando me dispie sobre Celebración, ¿no? Os doy pie un poco a vosotros. ¿Qué os parece Celebración? Que me parece incluso muy superior, parece mejor que, me parece mejor que Los Idiotas, ¿no? Porque me marca, bueno, suelto y luego ya doy mi opinión. Fue, claro, todo un revolucionario, pero también en cuanto a la obra y al director, por ejemplo, pues que es Von Trier, ¿no? Porque el man lo dice, ¿no? Como que la necesidad de Dogma era también una necesidad de replantearse él cómo estaba haciendo cine y como de ponerse como un reto creativo a la hora de hacer una película. Entonces, pues como que es provocador en ese sentido. Pero ya lo que también está a la otra cara, ¿no? Que se, se podía convertir en que cualquier película y muy mediocre y muy narrativamente y en cuanto al lenguaje cinematográfico también muy pobre, pues se convirtiera en una película y le daban el certificado de dogma, ¿no? Entonces también está ese peligro de que, de que cualquier cosa así sea muy pobre narrativamente y pobre en cuanto al lenguaje sea, sea dogma. Pero sí me parece interesante en cuanto al movimiento y en cuanto a lo que hablaban de las pelis de Von Trier y de Wittenberg, como esa, hay paralelo esa lucha contra la burguesía, ¿no? O esa temática y social muy fuerte, ¿no? O sea, políticamente creo que se ponen en una posición bastante crítica y eso también es lo que me interesa de ambos. Bueno, Wittenberg con la celebración expone un tema de la burguesía desde adentro de la burguesía. Los secretos que pueden manejar ciertas familias millonarias, ricas, ¿sí? Y pensaría yo que siendo la cinta que abre este movimiento realmente fue así, ¿sí? Celebración abre Dogma realmente. Ya, después vino ese mismo año Los Idiotas. Fíjense la diferencia. Von Trier desde afuera hace una revolución hacia la sociedad burgués, hacia la sociedad normal, aparente normal, pero Wittenberg lo hace desde adentro. Recordemos un poco como que la celebración se da durante un festejo sobre el patriarca de la familia. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se va revelando los secretos durante la celebración, la cena? Entonces, hombre, ahí hay unos juegos de roles, de representación que me parecen interesantes y que realmente los movimientos revolucionarios, sean artísticos o políticos o sociales, intentan dar o vislumbrar ciertos parámetros que se esconden ya y que estas revoluciones lo que intentan es dar a conocer a un público en general para así realizar un cambio. La revolución es un cambio, partamos de eso, ¿ya? Pero ¿qué tanto se mantiene el cambio? Es mi pregunta, tanto en lo artístico, tanto en lo político, tanto en lo social. Y Dogma yo creo que por eso cae, porque no pudieron mantener un cambio que ya se había establecido con la nueva ola francesa. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entra mi contraposición y mi confrontación con el movimiento. No lo mantuvieron, se engañaron a sí mismos en ciertos momentos. Entonces, ahí es donde entra mi confrontación, que es una lástima que no hayan podido continuar. Yo realmente tampoco, o sea, yo incluso estoy,
en contra de lo que dices tú, porque realmente, no sé, se hubieran perdido tantas obras maestras que no cumplen las reglas del dogma, que ha hecho, sobre todo Lars von Trier, más que Wittenberg. Wittenberg, pues no sé, yo creo que tiene La caza y poco más, ¿no? Pero para mí, sí es verdad que Lars von Trier hizo un paréntesis con Dogma, hizo películas, es decir, Rompiendo las olas, que es una maravilla, es antes de Dogma. Yo creo que Dogma realmente no me hubiera gustado. O sea, a mí me parece bien cómo surgió, que fue una pena que a lo mejor, que era también de esperar. Además, es que hay un director español, que creo que es Picazo, no sé cómo se llama, pues como que es el representante del dogma en España, ¿no? O sea, como que ya se convierte en una industria hollywoodiense dogmática, aunque mejor dicho. Entonces, yo para mí creo que con esas dos películas, luego pues el resto ya te digo, no he visto ninguna, porque creo que Italiano para principiantes, no sé si está dentro, tampoco me parece una maravilla, pero bueno, yo para mí, te digo, creo que es algo que bien hubieran querido o bien no hubieran querido y lo detuvieron, para mí me parece mejor que Dogma se concentre, ojalá uno sea mejor cuatro, ¿no? Digamos. Pero yo realmente Dogma creo que tuvo la vida que tuvo y que no habría que haberlo alargado más y que luego Lars von Trier sigue haciendo películas tan obras maestras como puede ser Bailando en la oscuridad, que evidentemente ya te rompe cualquier dogma. Yo creo que es que se hubiera convertido en un loco, lo que decía Carlos Saura de Chaplin, ¿no? Carlos Saura era el marido de la hija de Chaplin, que trabajó mucho en España. Pues que Chaplin estaba en su cine viendo sus películas, ¿no? Se hubiera convertido, pues, dice el poeta, en su tierra, en su palacio de cristal, ¿no? En su torre de oro. Yo creo que Lars von Trier era demasiado integral, demasiado, pues como lo hablamos de Lynch, o demasiado curioso, como para no quedarse en un movimiento como yo creo que ni siquiera se hizo con la Nouvelle Vague, ¿no? Y que luego hay películas posteriores de Chabrol que evidentemente no cumplen con la Nouvelle Vague y han inspirado a directores como Haneke, a su vez pues fue inspirado por Buñuel, si hablamos de burguesía, y lo que dices tú también, en la que la revolución se hace por dentro, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante más de Los Idiotas, me parece más interesante de Celebración, como el niño bonito es el que crea el incendio, ¿no? En el contexto en el que surge la vanguardia es importante y es chocante, igual que la nueva ola francesa. Pero sí, nos hubiéramos perdido de melancolía, exacto, nos hubiéramos perdido de obras maestras. Y creo que Lars von Trier se da cuenta de eso y pues es como eso, ¿no? Pues yo siento que el lenguaje para los idiotas funciona por sí, pues no me molesta que la luz estalle, que use la luz natural, pues que claro que hay también pues sí, hay como esa necesidad de chocar, ¿no? Entonces esa luz toda hasta allá también es política y en ese sentido, como choca y como juega con la cámara, pues la cámara igual Von Trier la sigue usando, ¿no? La cámara en mano, pero ya se vuelve cuidadoso en otros sentidos, ¿no? Sí, el uso de la luz sobre todo, los decorados, el set y tal, ¿no? Entonces sí, como que responde a su momento, pero después ya lo deja. Sí considero que los movimientos artísticos, independientemente de cuál sea el arte o la expresión, deberían ser siempre un llamado a la continuación. Ya, o sea, desde mi opinión. Pero bueno, sí, es cierto. Hay autores que se cansan, que no continúan con un legado, que no continúan con sus ideas. Y yo lo que pienso es que en Dogma
se abusó del mismo dogma. Es que ya cuando tú abusas de una expresión, ya se vuelve algo inmanejable, ¿ya? Y yo creo que la facilidad con la que se inició, que concuerdo con Luis, que eso fue soltaron una bomba, ¿sí? Y a ver qué pasa y a ver qué aceptación hay. De hecho, la celebración ganó más premios en Cannes que Los Idiotas, ¿ya? Tuvo más aceptación. Entonces, de esa bomba que aparentemente era atómica, se fue diluyendo con los años, ¿ya? Y ahí es donde yo entro que es el error. Yo sí que echaría de menos siempre es el tema de la estética. O sea, yo es algo que no sé, lo tengo como muy dentro de las venas, ¿no? Pero Celebración, quizás a lo mejor hubiera preferido verla con más estética y con más medios. Pero no me imagino a los idiotas viéndola con un arte a lo delicatessen de Junot y Marc Caro. Vale. Celebración, creo que es tan potente la historia que no me importa, pero en mi caso particular, que para eso estamos, Celebración, si lo hubiera visto con más medios, quizás me hubiera gustado mucho más, porque me hubiera parecido más redonda. Pero evidentemente lo importante de Celebración era la estructura, más allá que el experimento que hace Lars von Trier con los idiotas, ¿no? La Celebración, que el experimento que hace Lars von Trier con los idiotas. Pero yo creo que más que abusar, que es que todo lo que se hizo a nivel mundial, no sé si vosotros habéis visto más películas y si vais a nombrar alguna y demás. Yo, por lo que he visto, es que dices, van a estar Thomas Vinterberg y Lars von Trier siguiendo haciendo unas películas cuando realmente no se han unido más acólitos con el mismo talento o un poco menos, como pudo ser con Houellebecq, que se juntaron 10 genios franceses, con las películas alemanas después de Murnau, etcétera, etcétera. Yo creo que es eso, yo creo que sí que va a haber una influencia y es muy positivo, pero creo que es eso, que más que se abusó, se agotó, yo creo. Que ya no había más, ¿no? Que ya no había... Es como un equipo de fútbol que ya no tiene más, los jugadores no dan más de sí y no hay una regeneración dentro del dogma. Como conclusión, eso, Los Idiotas representó un momento determinado en Montrier, una postura, una manera de llamar la atención, como lo dijo Luis, una bomba, y que con los años se fue diluyendo, y no le quito importancia, ¿no? No le quito importancia a Los Idiotas, simplemente que fue una película específica y ya, no es más. Luis, así como, porque se está acabando el tiempo, algo breve, como que quieras decir de conclusión. No, la verdad es que, bueno, un poco la línea de lo que dice Andrés, es decir, hombre, hubiera estado bien que a lo mejor hubiera habido una continuidad de más de 2 películas, ¿no? Como decía antes. O sea, sí que es verdad que 2 quizás saben a poco, pero ya te digo, también es eso. Es decir, y que no, sobre todo no ha habido una conexión con otros directores que no han llegado al nivel, ¿no? De todas formas, yo creo que es algo que tiene que ser algo muy dentro de los 2 directores, ¿no? Y es muy difícil que tú quieras imponer tu universo propio o una serie de normas como puede ser el dogma. Es decir, la gente lo va a imitar porque quiere meterse en la ola, ¿no? Pues eso, pero realmente es normal que tenga esa corta duración. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Los esperamos en una próxima sesión de Cinematografiando. Chao, chao.